Bueno, buenas noches, que el Señor les bendiga. Quiero compartir con ustedes la lección 13, el verdadero rey. Punto número 1, libros históricos y registros concernientes a los reyes. Antes de la división del reino, siendo el reino unido, existieron estos reyes, Saúl, David y Salomón, y luego se dividieron y surgieron dos reinos, y estos son Israel del norte y Judá del sur. Vemos que hay 19 reyes desde el año 931 a.C. hasta el año 722 a.C. Surgieron casi 209 años, compuesto de 10 tribus y medio. Aquel que originó el reino de Israel del norte fue Jeroboam, quien hizo un becerro de oro para llamarlo Dios. Vemos que violó el pacto y levantó sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Celebró fiestas en las fechas que no correspondían, y por varias otras cosas hizo maldad delante de Jehová. Y podemos ver también en Segunda de Reyes 17:22, dice: los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos. Entonces vemos que de las 9 dinastías que conforman el reino de Israel, ninguna produjo reyes que fueran buenos ante Dios. Entonces fue destruida por Asiria. Era el imperio más grande del mundo, pero así quedaron divididos. Entonces ellos tuvieron dioses ajenos. Y vamos a ver Judá del sur. Existieron 20 reyes desde el año 931 a.C. hasta el año 587 a.C. y acá pasaron 344 años. Compuesto por la tribu de Judá y parte de la tribu de Benjamín. Se levantaron varios reyes como Ezequías, Josías y otros reyes que siguieron el camino de David, y militarmente estaba atrasada en comparación a Israel, pero era estable políticamente y fue destruida por Babilonia. Entonces vemos que el pueblo de Israel experimentaron sufrimiento, eran cautivos y vivían en pecado. Ellos sufrían mucho porque Judá hizo lo malo delante de Jehová. Como vemos en Deuteronomio 28, que dice que hay bendición por la obediencia y maldición por la desobediencia. Ahora vamos al punto número 2, el mensaje de Dios a través de la historia. Cuando se levantaba un rey justo, toda la nación cobraba vida. La desobediencia nos lleva a la muerte espiritual, pero si nosotros obedecemos la palabra del Señor, entonces cobramos vida. Vemos David, Asaf, Jehoshafat, Joás, Ezequías, Josías, etc. Ellos destruyeron los altares gentiles, ídolos y palos de acera. Entonces vemos en Primera de Reyes 15:4, dice: mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él, por cuanto David hizo lo recto delante de Jehová, salvo en lo tocante a Urías. Entonces vemos que levantaron altar a Jehová, buscaron la palabra de Dios y prestaron oído a su voz. Sin embargo, aún el mejor de los reyes, quien era David, no era perfecto. Segunda de Samuel 11:4 nos habla de que el pecado entró a David. Dice: y envió David mensajero, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a la casa. Vemos que aquí David cometió pecado con Betsabé. Pues David mandó dice 2 de Samuel 11:15, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Vemos que este rey, quien era un rey muy prominente, él falló también, pero
¿Por qué falló? Porque él le quitó la esposa a Urías, y aparte de eso también lo puso frente a una batalla donde él sabía que sí iba a morir. Entonces, segunda de Samuel 24:1 dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces vemos que David también, viendo que la ira de Jehová se enciende, él viene y reconoce su pecado. Entonces el Señor, viendo que David reconoce su pecado, porque David dijo que cayera el castigo sobre él y su familia, entonces el Señor manda un mensajero y le dice que le daba 3 opciones, por decir así, que si quería 7 años de hambre, o quería huir, o años de peste. Entonces David, al reconocer su pecado, Dios envió un mensajero y le dijo que levantara un altar. Entonces vemos el tercer punto, el verdadero rey. Un rey verdadero que había de gobernar, porque vemos que todos estos reyes fallaron. Y Salmo 2:6 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Salmo 18:50 dice: grandes triunfos da su rey, y hace misericordia su ungido, a David su descendencia para siempre. Este fue un pacto de Dios con David, pues de su descendencia nacería el verdadero rey, y lo confirma aquí en Isaías 9:6-7: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces vemos que el verdadero rey que vencería al enemigo o a Satanás, aquí está la promesa en Génesis 3:15, y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Vemos que en la cruz, Jesús, como el Cristo, en la cruz y en la resurrección, venció a Satanás, porque él resucitó de entre los muertos. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Primera de Juan 3:8 nos habla: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces Jesús es el verdadero rey. Vemos aquí también cuando Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y él también le dijo, ¿verdad?, de que saldrá algo bueno de Nazaret. Pero dice Juan 1:49, respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Hechos 5:31 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesús Cristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de todos los reyes de la tierra, aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Este es Jesús el Cristo. Y Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Así que aunque los reyes fallaron, y ellos fueron usados para anunciar que vendría el verdadero rey. Así que este ha sido el tema 13, y que el Señor les bendiga. Amén.